Ok, buenas tardes a todos los que están conectados a este primer seminario de enfermedades de cítricos que vamos a presentar en coordinación con AgroClick en Colombia. Mi nombre es Hilda Gómez y yo soy patóloga del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y le voy a presentar este primer seminario en cancro cítrico. Tendremos otros preparados para HLV y para la leprosis de los cítricos. Así que va a ser el primero de una serie de seminarios que me imagino que sean de interés para todos ustedes. Con eso entonces voy a empezar a hablar de la enfermedad cancro de los cítricos. Y me han pedido en esta ocasión que hable de los riesgos para la citricultura. Y creo que es un buen tema porque para aquellos productores que están participando o aquellos miembros de la industria que estén participando, todos estamos envueltos un poco en la presencia del HLV o Juan Lombín de los cítricos y estamos envueltos en cómo evitar la enfermedad y muy enfocados en la enfermedad, que sin duda es la más importante y la más devastadora para los cítricos en este momento, pero no hay que menospreciar ninguna otra de las enfermedades que puedan presentarse. Y van a ver la presencia del cancro de los cítricos actualmente, cómo trae este concepto de que ninguna enfermedad en cítricos es menos importante o se puede abandonar en comparación a la otra. Entonces vamos a hablar un poquito del cancro cítrico. Quería hacer una introducción con un comentario del doctor Goldwell, es uno de nuestros principales epidemiólogos en el Departamento de Agricultura aquí en los Estados Unidos. Él mencionaba que el cancro cítrico causado por la bacteria Xanthomonas citri subespecies citri es una de las enfermedades más destructivas, causando severas pérdidas en rendimiento en todas las regiones productoras de cítrico del mundo. Y esto fue dicho en el año 2012, o sea que a pesar de la presencia ya del HLV en muchas de las zonas productoras, el cancro de los cítricos no deja de tener importancia. Por eso me alegro que sea el primer tópico que vamos a mencionar en estos seminarios. Como les mencionaba, la bacteria causante de la enfermedad es la bacteria Xanthomonas citri, subespecie citri. Les pongo ahí el nombre del sinónimo, que es Xanthomonas axonopodis del Pasovar citri, porque ese era el nombre que tenía anteriormente y mucho de la literatura que se puede ver asociada en relación a la enfermedad en la internet conserva todavía este nombre de este sinónimo. O sea que si buscan literatura para la enfermedad con el nombre Xanthomonas axonopodis Pasovar citri, les quiero decir que ese fue el nombre que anteriormente se le daba a la bacteria. La enfermedad se cree que se originó en el sureste de Asia y posiblemente se ha movido a través de todo el mundo y ha llegado desde Asia hasta nuestro continente a través del movimiento de material infectado, material contaminado, la persona, ustedes saben, moviéndose y viajando a través del mundo. Bueno, muchas de estas personas tratan de llevar material como frutas y demás, y posiblemente el uso de material contaminado en estos viajes, el transporte de este material contaminado ha hecho que ahora la bacteria esté presente en casi todas las regiones citrícolas del mundo. La enfermedad causa serias pérdidas económicas. Número 1, es una enfermedad cuarentenaria. Una enfermedad cuarentenaria significa que en aquellos lugares donde la enfermedad existe, se va a requerir de acuerdos de cumplimiento para todas las entidades que participan en la producción de cítrico. Además, una enfermedad cuarentenaria está sujeta a las limitaciones que le impone un área de cuarentena al movimiento del producto final. Entonces, ya por ahí vamos a tener algunas pérdidas económicas. Además, los daños que causa el hospedero, el daño que la enfermedad causa a los cítricos, como los daños que causan los árboles, y van a ver los daños que causan a los frutos. Por supuesto, reduce el acceso a los mercados de exportación. Hay muchos mercados de exportación que sencillamente no quieren que esta enfermedad entre al país donde ellos se encuentran localizados o que sencillamente no quieren que esa fruta contaminada llegue a ellos, y por supuesto esa es una limitante y requiere, por supuesto, de que haya en las casas procesadoras o en las casas empacadoras inspecciones regulares. Por supuesto, estos inspectores que realizan esas inspecciones hay que pagarle un salario y además por ahí ya
empezamos a tener también serias pérdidas económicas a partir de que tenemos que aumentar la vigilancia en las casas empacadoras. Y por supuesto, lo último y quizás una de las cosas más importantes son los altos costos de prevención y control. No solo el alto costo que lleva el prevenir que la enfermedad entre al territorio, sino ya después que la enfermedad está, cómo controlarla. Van a ver que es sumamente costoso en el caso de esta enfermedad. Por lo tanto, y lo marco ahí en rojo, uno de los aspectos más importantes del cancro cítrico, y además válida para todas las demás enfermedades, es una detección temprana. No hay manera que nosotros podamos combatir ninguna enfermedad de cítrico si no realizamos una detección temprana de la enfermedad. Para eso los voy a ayudar más adelante con la descripción de los síntomas. Ahora quiero mencionar un poquito de las formas de las enfermedades, de la enfermedad que han sido documentadas. Han sido documentadas diferentes formas del cancro cítrico a nivel mundial. Ellas se van a caracterizar o se van a diferenciar sobre la base del rango de hospederos. El análisis del ADN, por supuesto, va a permitir diferenciar algunas de las formas del cancro cítrico, las características fisiológicas y de cultivo, etcétera. O sea, hay varias formas en las que podemos diferenciar las diferentes formas o tipos de cancro de los cítricos. Quería mencionarle que la forma asiática, la forma que nosotros llamamos cancro A, es la más propagada y la más severa. Es la que está presente en nuestro continente. La forma cancro AW que ven en la pantalla es un tipo especial de la forma asiática. Es una forma especial de la forma asiática. Y le ponemos AW porque precisamente se llama cepa Wellington, por el lugar de la Florida donde fue identificada su presencia por primera vez. Quiero mencionar un poquito alrededor de esta forma Wellington que van a ver que ha cobrado mucha importancia recientemente en los nuevos lugares donde se ha detectado la enfermedad. La forma Wellington del cancro cítrico, como les decía, fue detectada en el año 2000 en la Florida, precisamente en el área de Wellington, de ahí el nombre cepa Wellington, y en el área de Lake Worth, en el condado de Palm Beach. Lo importante y lo que llevó a la detección de esta forma del cáncer, de la enfermedad, es que solo estaba afectando la lima mexicana y el álamo. La lima mexicana, que ustedes saben que es Citrus aurantifolia, y el álamo, que ustedes saben que es Citrus macrophylla. Es muy raro cuando tenemos la presencia de la forma A del cancro cítrico, que es tan agresiva, que vayamos a un lugar y encontremos que solo estas especies estén ocupadas o que estén infectadas por el cancro cítrico, y no así especies como, por ejemplo, la naranja dulce y la toronja, que son hospederos favoritos de esta enfermedad. Entonces, ese es el primer indicio de que usted está en presencia de la forma Wellington del cancro cítrico. Cuando usted ve que los cítricos, las únicas variedades que están afectadas son el key lime o la lima mexicana y el álamo. Esta forma, entonces, por supuesto, como les decía, difiere en el rango de hospedero, y un aspecto importante, los síntomas no son distinguibles de los producidos por la forma asiática. Quiere decir que cuando usted está en el campo, no puede distinguir si usted está en presencia de la forma asiática o de la forma Wellington, a no ser que, como les digo, usted preste atención a cuáles son los hospederos, cuáles son las variedades, cuáles son las especies que están afectadas por la enfermedad. Les voy a hacer un poco la historia para después llegar al impacto económico que ha tenido esta enfermedad en la Florida y ver lo importante que es para la industria. Un poquito me voy a referir a la historia del cancro cítrico acá en los Estados Unidos. Fíjense, la primera detección del cancro de los cítricos se realizó alrededor del 1912. Fue cuando se identificó la enfermedad por primera vez en la Florida. Sabemos en ese momento que la forma que había era la forma asiática. Sin embargo, en esos años, al inicio, la enfermedad se creyó que era una forma especial de la verrugosis de los cítricos, lo que llamamos acá citrus scab. Se confundió al principio un poquito con esa enfermedad hasta que al fin se supo que era la forma asiática del cancro de los cítricos.
Como ven entonces, en ese momento, de 1902 a 1947, no fue la Florida únicamente el estado afectado por la enfermedad. Si se fijan, todos los estados que dan al Golfo de México, los estados como Alabama, Luisiana, Mississippi, estuvieron afectados por el cancro cítrico. Me faltó aquí en la lista el estado de Texas, que lo ven también, está en rojo en el mapa, y además también los estados de Georgia y de Carolina del Sur. Quiero que se recuerden de ese mapa porque después vamos a ver la distribución actual. O sea, al principio, sobre todo esos estados que ven al Golfo de México estuvieron afectados, y además también, por supuesto, Georgia y Carolina del Sur, un poquito más al norte. En ese momento, la declaración de erradicación para ese primer brote de la enfermedad fue hecha en el año 1943, y ya la enfermedad se declaró completamente eliminada hacia 1947. Ya se sabía, no teníamos más cancro cítrico en el territorio. Después ocurre una segunda detección en la Florida en el año 1986. En el año 1994, supuestamente ese nuevo brote en el condado de Manatí, aquí en la Florida, fue eliminado. Y en el año 1995 ocurre una tercera detección. O sea que hemos tenido tres introducciones importantes de cancro cítrico en el estado de la Florida. En el 1995 se encuentra la enfermedad cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, lo que refuerza la posibilidad de que los viajeros, los viajes que las personas realizan pueden ser una vía de propagación de la enfermedad cuando estas personas hacen voluntariamente o involuntariamente la introducción de la enfermedad a un nuevo territorio. Para que tengan una idea del impacto económico del cancro cítrico, le decimos que lo detectamos en el año 1995. En ese momento se desarrolla un programa de erradicación del cancro de los cítricos, empieza a trabajar el programa de erradicación, y como ven en la pantalla, ya para el año 2003 hay 2.1 millones de árboles que fueron completamente removidos, tanto de áreas comerciales como de áreas residenciales. Para el año 2004 y 2005 tenemos la presencia entonces en la Florida. La Florida se ve afectada por 4 huracanes y una tormenta tropical. Esto ya, por supuesto, terminó de propagar el cancro cítrico a lo largo de la Florida. Después vamos a ver por qué los huracanes y las tormentas son importantes en la propagación de la enfermedad. Pero definitivamente estos eventos climáticos llevaron a que en el año 2006 la enfermedad se declarara endémica, y ya por supuesto no había posibilidades de erradicación de la enfermedad, y se cierra el programa de erradicación del cancro de los cítricos. De hecho, ese programa fue el precursor de lo que es hoy el programa de salud, de sanidad de los cítricos aquí en la Florida, para lo cual yo trabajo como patóloga en el grupo de patología, donde además se encuentra el otro patólogo Tim Riley y el otro patólogo Daniel Romo. O sea, somos 3 patólogos en el estado de la Florida que nos hacemos cargo de estas enfermedades de cítrico y que trabajamos para este programa que nació del antiguo programa de erradicación del cancro de los cítricos. ¿Qué ha pasado entonces en el estado de Texas? Ya sabemos que la Florida tiene la enfermedad endémica, o sea, ya tenemos que aprender a vivir con el cancro de los cítricos. ¿Qué ha pasado entonces en el estado de Texas? Fíjense, en el estado de Texas pasa algo peculiar. El HLV se había encontrado en Texas en el año 2012, o sea, ya pensamos, ya en Texas está lo peor, nada más malo que tener HLV puede suceder. Pues fíjense que entonces en el año 2015, en el sur de Texas, se encuentra esta forma Wellington que les mencionaba. ¿Por qué sabemos que es la forma Wellington? Si se fijan en el hospedero, en el rango de hospedero que le estoy dando en la pantalla, van a ver que las especies afectadas fueron la lima mexicana, la lima cafir y el limón ponderosa. Ajá. O sea, ya vas al campo, ya ves que las toronjas no tienen síntomas, ya ves que las mandarinas no tienen síntomas, que las naranjas no tienen síntomas, pues eso da un indicio de que puede ser la cepa Wellington de la enfermedad. Por supuesto,
toda esta identificación final tiene que ser hecha por un laboratorio certificado, y son los laboratorios certificados los que dicen al final el tipo de cepa que estamos trabajando o el tipo de cepa que estamos enfrentando. Y entonces, bueno, pero el conocer las restricciones que tiene la cepa Wellington con respecto a la cepa asiática general ayuda mucho en el campo, o sea, da un avance de lo que el laboratorio pudiera decir. Más tarde en Texas, en el año 2016, los condados de Fort Bend y Harris, se encontraron entonces las naranjas, las toronjas, las limas, los pomelos, las mandarinas, todas las demás especies afectadas, lo que por supuesto dio una idea de que había sido una introducción diferente, y efectivamente ahí teníamos entonces la forma asiática, la forma más devastadora de la enfermedad, la más agresiva. Entonces, Texas en este momento cuenta con las dos formas de la enfermedad en su estado. Es importante conocer, y aquí lo quiero mencionar, que en los lugares donde existe la cepa Wellington, la forma Wellington de la enfermedad, las medidas de control y de saneamiento van dirigidas nada más a los hospederos de esta forma. Lo que quiere decir que en una zona donde haya la forma Wellington no hay necesidad de eliminar los árboles de toronja o los árboles de mandarinas. Nada más se eliminan aquellos hospederos donde se ha encontrado la enfermedad. Vamos a pasar entonces un momentico a conocer cuál es la distribución actual de la enfermedad en los Estados Unidos. Bueno, regreso a la Florida, como les decía, 1995. Tenemos el tercer brote, tenemos la forma asiática, tenemos la forma Wellington. En Luisiana se encontró la forma asiática de la enfermedad en el año 2013, en un segundo brote de la enfermedad. Todavía la enfermedad está allí, no ha podido ser erradicada. Al contrario, se ha ido expandiendo un poquito más desde que fue encontrada. En el año 2015, como les decía, fue encontrada la forma Wellington en el sur de Texas. Y entonces más tarde fue encontrado en el año 2016 la forma asiática un poquito más al norte. Algo nuevo que a lo mejor algunos de ustedes no conozcan es que, fíjense, volvemos a mencionar la forma Wellington de la enfermedad, apareció en la parte de Matamoros, en la ciudad de Matamoros, en las partes alrededores de la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, en México. O sea, ya la enfermedad está afectando el norte de México y casualmente es la forma Wellington, algo que los favorece a ellos porque, como les decía, el rango de hospedero es mucho más reducida, es una forma de la enfermedad mucho más fácil, si se pudiera decir, de controlar, porque va dirigida a un rango de hospedero mucho menor, pero ya es una situación un poco escabrosa para México, porque por supuesto tiene ahora en su territorio una nueva enfermedad de interés cuarentenario. Lamentablemente, no podemos ver que la distribución actual de la enfermedad pare, detenida o se pueda detener, cuando esta enfermedad, cuando le decía, depende de eventos climáticos. Y como ustedes saben, en el año 2017 tuvimos el impacto de los huracanes Harvey, Nate y Irma, aquí en la parte del Golfo. Estos huracanes, sin duda, que fueron lo que van a llevar una propagación de la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay daños mecánicos a hojas y frutos. Y van a ver que los daños mecánicos a hojas y frutos propician precisamente la propagación de la enfermedad. Hay daños a árboles que van a inducir brotación, o sea, va a haber brotes nuevos. Y los brotes jóvenes son las áreas más susceptibles de cualquier cítrico a la presencia del cancro cítrico. Y por supuesto, no solo durante las labores de saneamiento, durante las labores de limpieza, pues por supuesto va a haber movimiento de material contaminado, que si no se tiene en cuenta que el material puede estar contaminado con el cancro cítrico, podemos hacer una propagación de la enfermedad en cualquier territorio por donde haya pasado un huracán. Y entonces esto que ven en pantalla es lo que pasa después de los huracanes. Fíjense, las hojas son dañadas mecánicamente, ya sea por las espinas, ya sea por las personas, ya sea por los insectos. Y entonces lo que van a ver es que en cada área donde la hoja ha sido dañada, vamos a ver la presencia del cancro cítrico, lo que va a traer un aumento en la presencia del cancro cítrico, de la enfermedad en el territorio después de los huracanes.
Vamos a hablar un poquito ahora de la biología de este patógeno. Es un organismo microscópico, unicelular, en forma de bacilo y con un flagelo terminal. Fíjense, este flagelo terminal es lo que va a propiciar, es lo que va a ayudar a la bacteria, a que la bacteria se esté moviendo en un ambiente semilíquido. La bacteria tiene que estar nadando para estar viva. Ella tiene que estarse moviendo en un ambiente semilíquido. Van a ver esto cuando veamos ahora las lesiones iniciales que la bacteria produce. Es una bacteria muy pequeñita. Les quiero decir que un cabello humano es 100 veces más ancho que esta bacteria. Se reproduce por simple división celular. Quiere decir que de una bacteria, inmediatamente que ella se reproduce por este tipo de división celular, va a dar a 2 bacterias idénticamente iguales. De manera que una bacteria puede convertirse en 1.000.000 de nuevas bacterias en 10 horas. Y aquí usamos algo que nos permite a veces sonreír con respecto a esta bacteria, y es que decimos, usted viene a trabajar por 10 horas y deja a su esposo o esposa en su casa. Si a ese esposo o esposa le da por multiplicarse por simple división celular, cuando usted regresa a su casa, va a tener 1.000.000 de esposas o esposos esperando por usted. Entonces, eso les deja ver qué significa, por ejemplo, en un ambiente de vivero, dejar pasar inadvertido una bacteria. Solamente una ya marca la diferencia. Les quiero indicar que además, por suerte, la bacteria no es muy duradera. Cuando la bacteria está en condiciones secas, la bacteria va a secarse, va a morir. Vamos a verlo en la próxima. La supervivencia de la bacteria en diferentes materiales varía de acuerdo a la temperatura y la humedad. Como les decía, si se seca, se muere. Ella no puede estar en condiciones secas. Pero fíjense, en ropa húmeda, en ropa seca, en algunos materiales, la bacteria puede sobrevivir por 24 a 72 horas. Y le he marcado ahí la ropa húmeda porque ese es el caso de los inspectores. Los inspectores están sudados, los inspectores en el vivero, las personas que trabajan en vivero normalmente tienen la ropa húmeda por los aspersores de agua. En ropa húmeda la bacteria puede estar hasta 48 horas o puede estar también hasta 72 horas en la ropa. Es por eso que la descontaminación es sumamente importante para prevenir la propagación de la enfermedad. La descontaminación es importantísima si nosotros queremos detener la propagación de la enfermedad, incluso prevenir que la enfermedad entre a nuestros viveros. Debe evitarse trabajar con este patógeno cuando los árboles del área están mojados por la lluvia o el rocío. Y deben existir, y eso es importante, los protocolos de descontaminación. Ellos deben ser establecidos y además deben ser de estricto cumplimiento. Nosotros siempre, el consejo que damos a las personas que están preparándose para la eventual llegada del cancro cítrico es que tengan inmediatamente dispuestos los protocolos de descontaminación, tanto para el personal como para el equipo, para los equipos de inspección. Van a ver aquí, por ejemplo, cómo nosotros descontaminamos acá en la Florida los equipos que utilizamos, ya sea personal o los equipos que se utilizan para visitar las plantaciones o los equipos que están en vivero, tanto en plantaciones comerciales, les repito, como en viveros. No podemos controlar el cancro de los cítricos, no podemos prevenirlo si no tenemos implantados los protocolos de descontaminación. Un poquito sobre la biología de la enfermedad es que la bacteria penetra el tejido del hospedero a través de aberturas naturales como los estomas. Usted tiene los estomas de la planta, son esas aberturas naturales que permiten el intercambio gaseoso como el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Esos estomas que permiten, vamos a decir, a la hoja respirar, ellos abren y cierran, y esa es una de las vías principales por las que la bacteria entra. De hecho, usted puede ver ahí en la lámina la abertura del estómago y las bacterias penetrando a través de estas aberturas. También la lluvia impulsada por el viento es el medio más importante de propagación natural. Les explico, y quiero que recuerden siempre esta cifra.
18 millas por hora. Cuando las velocidades del viento asociado a la lluvia alcanzan o superan las velocidades de 18 millas por hora, favorecen la penetración de la bacteria a través de los estomas y heridas que pueden ser causadas por espinas, insectos o la arena voladiza en cualquier evento climático. Lo que quiere decir, ¿cuántas veces tenemos en un huracán la velocidad de 18 millas por hora? Muchas veces repetidas esa velocidad. Es por eso que tenemos miedo a los huracanes en los territorios donde hay cancro de los cítricos. El peor enemigo de un territorio con cancro cítrico es una tormenta tropical o un huracán. Vamos a ver un poquito el ciclo de la enfermedad, a ponerlo en gráfico. Como les decía, y vamos a ir en horario, en sentido contrario al reloj. La lluvia, el riego y el rocío causan que la bacteria exude de las lesiones. Para nosotros tener cancro de los cítricos, tenemos que tener una lesión inicial. Cuando viene esta lluvia impulsada por el viento, este es el principal mecanismo de propagación a corta y mediana distancia. Esta lluvia con el viento, por supuesto, va a arrastrar las bacterias presentes y en una temperatura óptima de 20 a 30 grados centígrados, por supuesto, va a haber una infección favorable, van a haber condiciones favorables para la infección. Como les contaba, la lluvia movida por el viento causa la congestión de los tejidos y esa columna de agua que se forma en el estómago favorece que la bacteria penetre al interior de la hoja, al mesófilo de la hoja, ese tejido que está en el interior de la hoja. De hecho, entonces, como indica la gráfica, la propagación a largas distancias ocurre, como ya hemos explicado, por el movimiento de material infectado, el uso de herramientas contaminadas. Van a ver ahí, y lo ven en el gráfico, cualquier herramienta que produzca cualquier daño a la hoja va a ser una vía que la bacteria utilice para entrar a la hoja. Y, por supuesto, los eventos climáticos. En los viveros, ¿qué pasa en los viveros? Normalmente los viveros nuestros utilizan el riego por aspersión, o sea, ese riego que viene por aspersión de la parte de arriba del vivero, sobre las plantas. Pues eso es un gran peligro también cuando tenemos la presencia del cancro de los cítricos. ¿Por qué? Porque fíjense, la dispersión de las salpicaduras y el exceso de agua pueden propagar la bacteria en el vivero. Cada gotica de riego por aspersión que choque con una lesión puede capturar la bacteria y mover la bacteria y propagar la bacteria en diferentes direcciones en el vivero. El exceso de agua incluso, que usted sabe que se puede presentar en el vivero cuando usted está haciendo el regadío, cuando está utilizando el regadío, ese exceso de agua que corre por las hojas también, por supuesto, puede contener bacterias y también es una forma de propagar la enfermedad dentro del vivero. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos es en áreas donde se sabe que hay el cancro cítrico, hay que evitar al máximo este riego por aspersión y hay que evitar el manejo de las plantas cuando las hojas estén húmedas. O sea, para aquellos viveristas en zonas de áreas con cancro cítrico, el riego por aspersión y el trabajar con plantas cuando las plantas están húmedas es un peligro. Además, también siempre insistimos que las personas que trabajen en vivero no usen ningún tipo de joya o que tengan mucho cuidado con las herramientas que usen porque, como decíamos, cualquier cortecito o cualquier daño que se le haga a la hoja puede ser una vía de entrada de la bacteria al interior de la hoja. Con respecto al rango de hospederos, para la forma asiática ya en general, le queremos decir que la bacteria no es dañina, esta bacteria no es dañina a humanos o animales. Es nada más importante para los cítricos y para aquellos miembros de la familia Rutaceae. O sea, nada más el rango de hospederos está limitado para los cítricos y la familia Rutaceae, donde hay otros géneros que también tienen especies que pueden servir de hospederos. Y por supuesto, muchos autores y científicos categorizan las plantas en susceptibles, muy susceptibles o resistentes, moderadamente susceptibles, de acuerdo a las investigaciones que ellos realizan. Sin embargo, una alerta, el que una planta sea resistente
no significa que esta planta sea inmune. Quiere decir que la planta todavía puede contener el cancro cítrico por muy resistente que sea. Inmune sería si no albergara, si no se contaminara con la enfermedad. Pero que sea resistente no quiere decir que en un momento determinado no pueda adquirir la enfermedad. Y ese es el caso de cuando tenemos una planta resistente que ha sido dañada y que usted ve que por el daño recibido la bacteria ha penetrado y ha causado una infección. Esto entonces lo que quiero decir en el segundo punto que le pongo en lo que van a ver en el comentario más abajo en la lámina, que dice que la resistencia natural de la planta puede ser anulada cuando la infección ocurre a través de los daños a los tejidos. Puede usted tener una plantación llena de plantas resistentes al cancro cítrico, que si usted le produce un daño que permita que la bacteria entre, la bacteria puede entrar. Entonces, mucho cuidado con el término resistencia. O sea, resistencia no significa inmunidad. Quiero hacer una mención especial y sé que mis amigos de Colombia van a estarse riendo porque dirán que yo no suelto a esta dichosa especie Swinglia glutinosa. Creo que es un caso muy típico de la importancia que puede tener un hospedero alternativo para cualquier enfermedad. Fíjense el caso de la Swinglia glutinosa en Colombia. Esta plantica ellos la utilizan allá como cerca viva para separar las propiedades de cítrico y tienen kilómetros y kilómetros de Swinglia glutinosa. Bueno, les quiero comentar que esta Swinglia glutinosa es un hospedero favorito, no alternativo, favorito del cancro de los cítricos en las Filipinas. Se comenta que en las Filipinas esta planta es mucho mejor hospedero para el cancro cítrico que las propias especies de cítrico. O sea, que no vamos a comparar ya los cítricos que nosotros cultivamos con esta plantica en las Filipinas. Esta es la ganadora y esta es la que más está afectada, según algunos artículos. Entonces, quiere decir mucho cuidado con esas plantas que ustedes tienen en sus países, que van a ver que pueden ser hospederos del cancro de los cítricos y que por prestarle atención a los cítricos cultivables dejamos que éstas se nos escapen. Fíjense, esta plantica nosotros la encontramos y las fotos que ven aquí son fotos que hemos tomado aquí en la Florida. Las encontramos aquí positivas para el cancro de los cítricos en el condado de Broward. Las fotos van a ver los síntomas son clásicos, aquellos que desarrollan la enfermedad. La foto que está en el centro se ve que es una infección, que hubo entrada de la bacteria que fue causada por una espina. Se rompió la hoja por el daño de una espina y ahí aprovechó la bacteria y entró a la hoja. Ojo también con esta planta, con la Swinglia glutinosa, porque es una hospedera además de la leprosis de los cítricos, ¿ok? Es una hospedera de la leprosis de los cítricos y entonces, bueno, mucho cuidado y sabemos que actualmente, y si hablan con los investigadores mexicanos, van a ver que cada día para la enfermedad de la leprosis de los cítricos cobra más importancia esta presencia de hospederos alternativos. Así que una alerta para todas esas personas que pudieran estar involucradas con la enfermedad cancro de los cítricos, por favor chequen toda la lista de posibles hospederos que pueda haber en su territorio. Gracias. Les decía que le iba a mencionar un poquito sobre los síntomas. Miren, la enfermedad no es sistémica. Causa solo lesiones localizadas. Estas lesiones localizadas van a ser variables de acuerdo a la edad de la lesión y a la variedad de cítricos afectadas. Todos los tejidos aéreos, todos los tejidos que se ven por encima de la tierra, todos los tejidos aéreos son susceptibles, sobre todo cuando son jóvenes. Mientras más joven el tejido, más susceptibles son a la infección de la bacteria del cancro de los cítricos. ¿Ven los síntomas ahí? Vamos a irlos describiendo. Las lesiones aparecen como ampollitas pequeñitas, muy translúcidas, después de 7 días de la infección. Esto quiere decir que el periodo de incubación de la enfermedad, que es el periodo entre la infección y la aparición de los síntomas, es de 7 a 10 días. Esto puede tomar hasta 60 días
en condiciones de clima seco. Como ven, y siempre les digo, recuérdense que la bacteria está asociada a un ambiente semilíquido. Los primeros síntomas van a ser de lesiones sumamente húmedas, como las pueden ver ahí, sobre todo en la parte del envés de la hoja. Fíjense, la parte del envés de la hoja es la que menos luz solar recibe, es la que más guarda la humedad, y por eso van a ver que hay muchas lesiones. Las lesiones son sumamente húmedas y son mucho más numerosas generalmente en el envés de la hoja. Las lesiones típicas del cancro de los cítricos son lesiones necróticas muy localizadas. Les digo, si ustedes aprenden a reconocer las lesiones del cancro cítrico, les podría yo decir que el 99% de las veces después va a ser posible para usted determinar la presencia de cancro cítrico. Una vez que usted reconoce la enfermedad, es muy fácil detectarla y muy fácil identificarla. Son lesiones muy típicas, muy características, muy únicas. Son necróticas, de color pardo claro a oscuro, son ásperas, siempre van a ver que son rugosas, levantadas, circulares. De hecho, a nuestros inspectores siempre le decimos, traten de tocar la hoja y van a ver que las lesiones son levantadas. Son lesiones acorchadas que atraviesan la hoja. El tamaño de la lesión es de 2 a 10 milímetros generalmente. Por supuesto, como le decía, hay un margen acuoso o aceitoso. Van a ver un halo clorótico, un halo amarillo. Eso es típico para identificar la presencia del cancro de los cítricos. Este halo amarillo tiende a desaparecer con la edad de la lesión. Van a ver la apariencia de cráter con anillos concéntricos. Y estas lesiones pueden, por supuesto, crecer juntas y se ve un área mucho mayor afectada en la hoja. Ellas pueden crecer juntas y entonces el área afectada se ve mucho mayor. Les decía que las lesiones son necróticas, quiere decir que el centro de la lesión está constituido por tejido muerto del hospedero y, por supuesto, cuando ya ese tejido es sumamente necrótico, pierde la conexión con el resto de la hoja y es por eso que ustedes ven que hay un efecto de hueco en la hoja. Ajá. Ese centro se desprende y, por supuesto, esta parte de la lesión cae y se ve ese efecto de hueco en la lesión. Las lesiones pueden ser asociadas a daños mecánicos, ya lo explicábamos, o a picaduras de insectos, pueden estar asociadas. Ajá. Habíamos explicado que cualquier entrada al interior de la hoja puede ser utilizado por la bacteria para afectar la hoja. También en aquellos territorios donde hay lesiones o donde hay la presencia del minador de los cítricos, esto por supuesto va a favorecer la presencia del cancro de los cítricos. Es muy importante que yo les aclare que el minador de la hoja no constituye un vector de la enfermedad. No quiere decir que el minador de la hoja no es el que promueve la presencia del cancro de los cítricos, no es el que lleva el cancro de los cítricos de una planta a otra, no es considerado el vector. El rol del minador de la hoja es precisamente que provee estas galerías que son utilizadas por la bacteria para introducirse al interior de la hoja. Es por eso que donde vemos presencia del minador de la hoja, se ve muchas veces aumentado el inóculo, la presencia de la enfermedad, pero no es un vector de la enfermedad. Si vamos a buscar por los síntomas del cancro de los cítricos, por supuesto, les oriento que vayan a buscar los síntomas más evidentes, van a estar en las hojas ya más desarrolladas. Generalmente van a ver ese halo amarillo que está indicando que algo está mal, funciona mal en la hoja, y un centro oscuro. Van a ver además, y les insistiría además en que buscara síntomas en los brotes nuevos de la enfermedad y en heridas esas asociadas al minador de la hoja. ¿Ok? Cuando tengan presencia del minador de la hoja, nunca busquen por cancro de los cítricos sin dejar de ir a donde está la presencia del minador de la hoja. Los síntomas en frutos son sumamente parecidos a los síntomas en hoja. El fruto es susceptible por un periodo de tiempo mayor. Este periodo más crítico para la infección son los primeros 60 o 90 días después de la caída de los pétalos. Y este es el momento en que los estomas de la fruta están abriendo. Es por eso que ese es el momento importante para la infección en el fruto. Las lesiones, como les decían, son
características y típicas del cancro de los cítricos. El halo amarillo y el margen acuoso van a tratar de desaparecer, tienden a desaparecer con la edad de la lesión. Van a ver que característico para el cancro de los cítricos, uno o más ciclos de infección pueden ocurrir en la fruta. A veces vemos fruta, y lo ven ustedes ahí en la foto, lesiones mucho más grandes, ya lesiones mucho más desarrolladas y pequeñas lesiones que indican que hay otro ciclo de infección en el fruto. Por supuesto, importantísimo para el aspecto económico de la enfermedad es que ocurre una caída prematura de la fruta, y la fruta dañada, por supuesto, ya hemos explicado, pierde su valor en el mercado, sobre todo en el mercado de fruta fresca. Aquí podemos ver que las lesiones no son lesiones profundas, si acaso 1 milímetro de profundidad es lo único que logran alcanzar. Y esto es importante porque esto nos permite conocer que la bacteria no puede entrar a la parte jugosa del fruto, lo que quiere decir que una fruta con cancro cítrico todavía es posible utilizarla en el mercado de jugo. ¿Por qué? Porque la bacteria no sobrevive en el jugo ácido de la fruta cítrica. Y entonces esto nos permite poder todavía utilizar la fruta para el consumo en jugo. En el tallo, ¿qué es lo que pasa en los tallos y en las ramas? Las lesiones son similares a las que hemos ya descrito, sin embargo es importante que yo les mencione que el halo amarillo no se observa. No hay un halo amarillo presente en lesiones en los tallos. El margen acuoso en muchas ocasiones se observa más como un tono aceitoso alrededor de la lesión. Las lesiones en las ramas, esto es importante, generalmente ocurren después que las hojas y los frutos ya han sufrido 1 o más ciclos de la infección. O sea que generalmente, y les digo generalmente, las primeras partes que nosotros vamos a ver afectadas por cancro de los cítricos van a ser las hojas y los frutos. Entonces les comento además que la bacteria puede sobrevivir en ramas leñosas por varios años. Quiero que vean en la parte donde está la navaja y donde tenemos la moneda, todas esas lesiones oscuras que ven ahí. Eso permite que la bacteria sobreviva en esas condiciones por muchísimos años. Les quiero mencionar además que estas infecciones severas, por supuesto, resultan en una defoliación y muerte regresiva de las ramas. Voy a pasar entonces ahora a una parte importante de la enfermedad, que es el manejo. O sea, ya una vez que tenemos la enfermedad, ya una vez que hemos identificado la presencia de la enfermedad, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué es lo que hacemos para sobrevivir? Fíjense, importantes brotes de la enfermedad ocurren generalmente cuando los brotes nuevos están emergiendo o cuando los frutos están en sus etapas tempranas de desarrollo, especialmente si un evento climático con significativos acumulados de lluvia se registra en ese momento crítico. O sea, si tenemos el tejido susceptible y además tenemos un evento climático, tenemos la tormenta perfecta para que ocurra una epidemia o para que ocurra un brote de cancro de los cítricos. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que exclusión es la primera línea de defensa contra el cancro cítrico. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, conociendo la presencia del cancro cítrico en un territorio cercano, es establecer la exclusión, seguir las regulaciones indicadas por las leyes de cuarentena en el territorio donde está ocurriendo la enfermedad. Una vez que ya tenemos la enfermedad, por supuesto, erradicación es lo que funcionaría en el caso de que fuera posible. Una vez que la enfermedad es introducida en un área nueva, la eliminación del inóculo a través de la remoción o eliminación y destrucción de los árboles infectados y árboles expuestos sería la forma práctica más a utilizar para contener la enfermedad. Y aquí es importante indicar, no solo los árboles que se ven positivos, los árboles que muestran síntomas debieran ser eliminados. También deben ser eliminados aquellos árboles que están expuestos al árbol positivo. ¿Se acuerda que le decía que los síntomas pueden aparecer de 7 a 10 días después de la infección? Esto indica que hay un periodo de la enfermedad que nosotros llamamos asintomático, donde el árbol puede estar contaminado y todavía no muestra síntomas. Es por eso que un buen programa de erradicación llevaría a la erradicación no solo del árbol positivo, pero sino también de todos aquellos
árboles expuestos alrededor del árbol positivo. Las estrategias de manejo incluirían entonces además una detección temprana, la eliminación de árboles que conllevaría la supresión del inóculo, los programas de erradicación, como yo les decía, donde sea factible. Eso depende, por supuesto, del nivel de infección que tenga en el momento de detección de la enfermedad. Corte y quema de árboles en el lugar que involucraría, como yo les decía, tanto el árbol positivo como el negativo. También se puede, y sé que en Brasil ha funcionado, la defoliación y la poda. Hay que tener mucho cuidado con la poda. Fíjense, en zonas residenciales de un área que esté afectada por el cancro de los cítricos, cuando usted poda un árbol, generalmente va a venir un brote nuevo. Mucho cuidado en las zonas residenciales cuando usted poda y venga un brote nuevo. Les he dicho que el brote nuevo es la parte más susceptible del árbol para la infección del cancro cítrico. Entonces, mucho cuidado con la poda. No esté promoviendo usted nueva formación de material cítrico en lugares donde tiene presencia del cancro de los cítricos. Y, por supuesto, producción de material de vivero libre de la enfermedad. Y aquí hago una alerta. Ya hemos dicho que para todas estas enfermedades, lo primero que hay que hacer para todas las enfermedades cuarentenarias de cítrico es lograr la producción de material de vivero libre de cualquiera de las enfermedades importantes, certificado. Eso es importante para prevenir la propagación de la enfermedad. Donde el cancro cítrico es ya endémico, por supuesto, hay otras medidas que se pueden utilizar, como por ejemplo el uso de barreras rompevientos para reducir la velocidad del viento. ¿Ok? Esta barrera rompeviento lo que va a hacer, les decíamos ya la importancia de la velocidad del viento asociado a la lluvia, va a hacer que disminuya la posibilidad de propagación de la enfermedad, por ejemplo, en una plantación. Se sabe que las barreras rompeviento pueden reducir la velocidad a una distancia hasta 10 veces la altura de la barrera. Las aplicaciones de cobre, y quiero mencionar las aplicaciones de cobre, esto es algo importante. Se hacen aplicaciones de cobre que son efectivas para prevenir infecciones, pero no consideramos que el cobre es una cura, que las aplicaciones de cobre son una cura para la enfermedad. Simplemente ayudan a prevenir que nuevas partes de la planta puedan ser infectadas. Como les mencionaba, el control del minador de la hoja de los cítricos es sumamente importante porque se va a evitar que estos cítricos estén formando y que se estén formando nuevas vías para la bacteria entrar. Les recuerdo que no es el vector de la enfermedad, no es un vector de la enfermedad, pero ayuda a la vez que va abriendo estas galerías a la propagación de la misma. También podemos hacer el control y eliminación del riego por aspersión, ya eso se lo mencioné, especialmente en los viveros. Creo que no hay vivero en zona de cancro cítrico que manteniendo un riego por aspersión logre controlar un brote de cancro cítrico en su vivero. Y otra de las cosas que podíamos hacer, y sé que está muy de tema y en uso en estos momentos por la enfermedad del HLV o Juan Lombín, es el uso de variedades resistentes. Ya les comentaba yo a ustedes, podemos tener muchas variedades resistentes al cancro de los cítricos. Tenemos que ver entonces si esa variedad sería resistente a otras enfermedades como la mancha negra o como al greening. O sea, podemos tener variedades resistentes a alguna enfermedad, pero todavía nos quedan otras cuantas que también tendríamos que tener en mente. Y además, esta resistencia de una variedad a la enfermedad cancro de los cítricos no significa que esa variedad va a ser inmune a la enfermedad. Tenemos otra forma también de manejar al cancro de los cítricos que están en estudio. Y aquí ahora ya le empiezo a hablar de cuáles son las investigaciones que estamos haciendo, que se están haciendo para tratar de controlar la enfermedad. Muchos han oído quizás el uso de los antibióticos, en este caso la gentamicina y la streptomicina han sido utilizados para tratar de controlar el cancro de los cítricos. Hay muchos estudios actualmente en ese sentido, cómo se puede reducir la presencia de la enfermedad usando antibióticos. Otra forma, otros compuestos, no solo los antibióticos, otros compuestos que se pueden utilizar son aquellos que van a inhibir la formación del biofilm bacteriano que favorece la presencia de la bacteria en la hoja. Fíjense, algo muy característico de esta hoja
es que antes de producir una infección, antes de que ella entre por el estómago, vive un tiempo en la hoja tratando de buscar la vía para entrar a la hoja. O sea, no les quiero decir que la bacteria va a estar ahí esperando que llegue un huracán a entonces entrar por el estómago. Mientras ella va a estar ahí y mientras ella está ahí, la forma de ella sobrevivir es precisamente produciendo este biofilm bacteriano. Si los investigadores lograran encontrar una fórmula que inhibiera esta producción de este biofilm, por supuesto, impediría que la bacteria sobreviviera incluso antes de que entrara al interior de la hoja y pudiera provocar una infección. Esa es otra vía de investigación que tenemos en este momento. Con respecto a las variedades resistentes, fíjense, volvemos a lo mismo. La resistencia puede ser superada por daños mecánicos a los tejidos. O sea, variedades resistentes, número uno, son estrategias de mejoramiento e ingeniería genética que son a largo plazo. No lo vamos a lograr rápidamente porque nosotros sabemos que los productores quieren una respuesta rápida a la presencia de una enfermedad. La obtención de variedades resistentes a una enfermedad nunca ocurre en un momento ni de un día para otro. Toma su tiempo. Entonces, se puede hacer por las estrategias de mejoramiento clásicas, o sea, los cruzamientos y las tareas de laboratorio que se sabe que se hacen en los laboratorios, las tareas de cruzamiento, se selecciona aquellas plantas que son más vigorosas y que son más resistentes a la enfermedad, o sencillamente ahora con las técnicas de moleculares que tenemos con el manejo del material genético, también podríamos hacer y lograr algunas variedades resistentes utilizando la ingeniería genética. Quería mencionarles una técnica muy utilizada, quizás mencionada en estos días, que se llama CRISPR-Cas9. Este CRISPR-Cas9 lo que hace es que permite editar el genoma de una variedad, el genoma de una planta, el genoma de un organismo, o sea, permite quitar, poner, editar genes en el genoma de un organismo. Es una vía más rápida para obtener las variedades resistentes, mucho más rápida que el mejoramiento clásico. Entonces, como les menciono ahí, es un sistema utilizado para editar el genoma en especies de plantas, incluyendo cítricos. Ya, como ven, los títulos se los he puesto ahí por si alguno quiere ir a la internet y profundizar en el conocimiento. Tienen los títulos de algunos de los trabajos ahí. Esta es una estrategia eficiente para desarrollar variedades resistentes al cancro cítrico. De hecho, en el seminario que vamos a tener para el HLB, les voy a mencionar en qué manera esta técnica también ha estado utilizada o está siendo utilizada para el caso del greening. Y por supuesto, quiero que tengan en cuenta que esto es un enfoque económico, que esta es una forma, una estrategia a largo plazo. O sea, esto no es algo, el obtener una variedad resistente no es algo que vamos a tener de hoy a mañana, no es algo que el productor puede ver como una solución inmediata a la presencia de una enfermedad. Para hablar un poquito del CRISPR-Cas9, les quería decir, por ejemplo, cómo es que podemos editar el genoma. Fíjese, esta técnica está basada en la reacción de bacterias a infecciones virales. Normalmente, cuando una bacteria es atacada por un virus, ella va a guardar un pedacito de ese genoma, de ese DNA del virus, lo va a incorporar y de esa manera, ya guardando una copia de ese virus, ella va a ser capaz de reconocer cuando ese virus de nuevo la ataca. Esa es prácticamente la base del CRISPR-Cas9. Entonces, como les decía, permite editar, cortar el DNA para suprimir o mejorar determinados rasgos. O sea, va a agregar, interrumpe o cambia secuencias específicas de genes. Y en este caso, bueno, quería yo, por ejemplo, utilizar como si el material genético de una planta de cítricos tuviera una proteína o tuviera un gen o tuviera algo en su DNA que dictara para la palabra Columbia. Si yo corto esa palabra donde yo quisiera cortar, yo después voy a tener la palabra cumbia o la palabra Columbia según yo quiera. O sea, ya es algo que el investigador, ya es algo que el científico va y corta el genoma en el lugar indicado. De esa manera yo puedo quitar un gen que no deseo o pudiera incorporar un gen
que yo deseo al genoma del material o del organismo que estoy trabajando. Yo no quiero entrar en cuestiones más allá de lo que está referido al concepto de plantas, pero si ustedes buscan la aplicación de esta técnica en humanos y la aplicación de esta técnica en otros organismos como insectos, van a ver que ya esta técnica ha sido aplicada con algunas ventajas y con algunos resultados en esos organismos. En plantas estamos en el inicio y ya ven en qué se basa. O sea, puedo trabajar con el material genético y puedo suprimir el gen que deseo o puedo sustituirlo incluso por un gen deseado. Eliminar uno y sustituirlo por un gen deseado. Esa es la forma. Entonces creo que esto va a ser una forma de adelantar nosotros un poquito la obtención de esas variedades resistentes, de acelerar un poquito ese proceso de variedades resistentes que, como les decía a los productores participantes, no hay manera de que es un proceso rápido por más que querramos. Con eso me voy a referir ahora un poquito al impacto económico del cancro de los cítricos. Lamentablemente, para nosotros acá en la Florida, no podemos separar el impacto del cancro de los cítricos con el impacto que ha tenido la enfermedad del HLB o el citrus greening o el enverdecimiento, e incluso la enfermedad nueva que tenemos, que es la mancha negra de los cítricos. No podemos separar esos resultados, ese impacto económico. No podemos decir esto es debido al cancro cítrico sin tener en cuenta que la industria está afectada por otras enfermedades. Pero para dar una idea nada más de lo que estamos sufriendo acá en la Florida, y de ahí le pongo el título de este gran trabajo que fue realizado por por dos investigadores de la Universidad de la Florida. Por ejemplo, les puedo decir que el costo por acre de producción en la Florida, sin contar que vamos a plantar nuevos árboles, subió en un 76% en una década. Si ustedes ven del año 2003 al 2004 y después ven el impacto, ya en el 2014 al 2015 van a ver que en un 76% el costo de producción por acre aumentó. Las aplicaciones foliares que se hacían al inicio, que tenían un costo vamos a partir de 185 y algo dólares, pues aumentaron en un 259%. Un 259% para un productor ya, por supuesto, es un impacto económico devastador. Y para la fertilización, por ejemplo, van a ver que el costo de la fertilización en la plantación aumentó a un 134%. O sea, lo único que estas enfermedades traen, y eso sí queda claro, es un impacto económico severo de acuerdo a la magnitud de la enfermedad, de acuerdo al tipo de enfermedad. Yo sigo insistiendo, el HLB, el Juan Lombín, es la más severa de las enfermedades que tenemos. Sin embargo, les digo, no porque tengamos el HLB como la más severa, quiere decir que el cancro cítrico no sea severa o que la mancha negra no lo sea. Con esto ya yo me retiro. Voy a darles como unos 3 minutos para esperar que las preguntas lleguen a Mauricio en AgroClick, lleguen a la plataforma. Para todos aquellos que han participado, que tengan alguna pregunta, si acaso también pueden usar mi correo electrónico, y entonces vamos a esperar, y voy a dar, por supuesto, unos 3 minutos para espera de las respuestas. Pero antes de esto, quiero dar las gracias en nombre del grupo de patología de USDA aquí en la Florida por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes un poquito de la historia de lo que estamos viviendo acá con el cancro de los cítricos en nuestro territorio.